Continuamos en el Mirador de la Cultura y vamos a charlar ahora con el poeta granadino Fernando de Villena. Acaba de publicar un nuevo libro que lleva por título Los colores del mundo. No se trata de un único poemario, sino de 8 en 1, 4 de ellos inéditos. Me gustan las arrugas de mi frente, renglones de la historia de mi historia, capítulos del sur de mi memoria, sino rayos de un sol en occidente. Surcos son, pues la tierra ya presiente esta tierra de pie, germen y escoria, que soy yo, prisionero en ciega noria de sueños y fracasos al presente. Me gustan, pues las tengo por reflejo de una vida pletórica de vidas, o por nobles medallas de heroísmo. Las miro con orgullo en el espejo, como aves como alas extendidas, después de un alto vuelo hacia mí mismo. Con este soneto, Fernando, de este libro que acabas de presentar, comenzamos, Los colores del mundo, un libro que reúne 8 libros, ¿no? Sí. ¿Por qué los colores del mundo? Yo creo que si alguna vez agrupo toda mi poesía reunida, le daré ese título, porque yo considero que hay diversas perspectivas de mirar el mundo, ¿no? Hay poetas y también pintores y también todas las personas en general, ¿no? Tenemos una determinada visión del mundo. Los poetas, bueno, los poetas, todos, ¿no? Tenemos o la visión del colorido, o la visión de la luz, o la visión del dibujo. Entonces, cada uno tiene esa visión, ¿no? Es decir, la visión del color es una visión hedonista, placentera, ¿no? La visión de la luz es una visión misteriosa, inquietante. La del dibujo es una más idealizante y tal. Yo en concreto no soy un poeta del color, pero precisamente porque no lo soy, he luchado por serlo. Soy más un poeta de la luz, un poeta más del misterio, de la interioridad. Es decir, eso en pintura se ve muy bien, por ejemplo, en Rembrandt es un pintor de la luz, como lo es el Greco, Tiziano es un pintor del color y Miguel Ángel es un pintor del dibujo. Pues eso se puede aplicar a cualquier persona, porque son las 3 visiones que existen del mundo, ¿no? ¿Por qué reunir 8 libros en uno, Fernando? Pues mira, porque yo tengo ya bastantes años, ¿no? Me voy acercando a los 60 y tal, ¿no? Entonces me gusta dejarlo todo un poco reunido, ¿no? Antes de que luego vengan a reunírmelo de otra manera, ¿no? Prefiero ser yo el que deje un poco las cosas organizadas, ¿no? También tengo una visión cíclica de la vida, ¿no? Es decir, las 4 edades clásicas, ¿no? Entonces publiqué, cuando era joven, publiqué algunos libros bajo el título de Poesía 1980-1990, luego publiqué un segundo volumen 1990-2000, luego publiqué los 7 libros del Mediterráneo y ahora publico pues todos los demás libros, ¿no? Que algunos son contemporáneos a la escritura del Mediterráneo, pero son muy distintos a los poemas aquellos son unos poemas luminosos, unos poemas joviales, épicos casi, ¿no? Mientras que estos son una poesía mucho más interior, mucho más nacida del dolor y todo esto. Son 4 libros ya publicados y 4 nuevos, ¿no? Sí, 4 publicados. Uno se publicó en Jerez de la Frontera, otro se publicó en Barcelona y 2 los publicó la Academia de Buenas Letras de Granada. Y ahora pues lo publico todo en la editorial Carena, esos 4 y otros 4, porque la verdad es que yo soy un escritor bastante prolífico, para bien o para mal, ¿no?
¿Qué tendrían en común esos 8 poemarios? ¿Se puede buscar una línea que les dé una coherencia a los 8 libros para que estén juntos, ¿no?, en un mismo volumen? Bueno, yo creo que toda mi obra poética es como un diario, ¿no? Es como un diario de mis propias vivencias, ¿no? Es decir, mi poesía va muy a rastras de la propia vida, ¿no? Entonces, cada 2 años pues me encuentro con que tengo reunido una serie de poemas, ¿no?, que conforman ya un libro, ¿no? Y en ellos se nota, en cualquiera de ellos se nota muy bien el paso de las estaciones, ¿no? Y mi intimidad también, ¿no? Que sean unos poemas muy intimistas. En esos 8 libros se ve una evolución de la poesía de Fernando de Villena. Si nos vamos mucho más atrás, mucho antes de esos 8 libros, pero llegamos hasta ellos, ¿cómo definiría esa evolución desde los primeros poemas de adolescencia? Aunque siempre se dice que un poeta es el peor crítico de uno mismo, ¿no? Pero bueno, sí te voy a pedir ese atrevimiento, ¿no? Uno quiere a todos sus hijos por igual y a todos sus poemarios por igual, pero lo cierto es que yo empecé siendo un poeta excesivamente barroco. De hecho, imitaba a Góngora, escribí unas soledades, una continuación de las soledades. Entonces mi poesía se ha ido depurando, cada vez más sencilla, cada vez menos pretenciosa y no es una poesía de lo cotidiano, pero sí una poesía sencilla, sin alaracas. Esa es la evolución que yo creo que he seguido. Hacia la sencillez, desde lo barroco. No obstante, lo has dicho, siempre te ha interesado el siglo de oro especialmente, ¿no? Sí, el siglo de oro me ha fascinado. Yo no lo sé por qué, tal vez porque tuve a don Emilio Orozco de profesor, pero el caso es que es una fascinación que por cierto es un siglo como otro cualquiera, no hay siglo bueno. Todos los siglos, creíamos que el siglo XX había sido el más terrible por las guerras mundiales y tal, ¿no? Y de pronto nos encontramos que el siglo XXI empieza con el 11 de septiembre, sigue con la guerra de Irak y con las crisis, con los emigrantes. Esa es otra de las claves de este libro. También hay una poesía neosocial, ¿no? Más que social, de inquietud ante el mundo, ¿no? No es una poesía de combate, sino de dolor, ¿no? De dolor ante lo que ocurre, ¿no? Sigue teniendo entonces la poesía una utilidad, si queremos verle el lado utilitario de las cosas. Ya te digo, tal vez si fuera de combate tendría más utilidad, pero es más constatación del dolor, ¿no? Porque yo cada vez creo que vale menos, que tenemos menos posibilidades de hacer nada para cambiar este mundo, ¿eh? Este mundo está controlado desde muy alto por gente que no sabemos quiénes son, no lo podemos imaginar. Pongamos que son los que hay detrás del Fondo Monetario Internacional, pero no sabemos quiénes son. Y son 24 personas solo, y son los que controlan todo, ¿no? Y entonces ellos nos dicen y tal, pero tenemos muy poco margen de maniobra, de cambiar el mundo, ¿no? Porque cuanto más intentamos hacer, más se convierte todo en un estado policial, ¿no? En un estado verdaderamente dictatorial, ¿no? Decía Mario Benedetti que puede un soneto contra un misil. Un poco con lo que me estás comentando, noto cierto escepticismo, tal vez, ¿no? No sé si ha evolucionado un poco su poesía también en esa... Sí, totalmente, claro. ¿Y cuáles son esos otros temas? Porque lo has dicho, no soy un poeta que toque normalmente los temas cotidianos y demás. ¿Cuáles son los temas más que de algún modo más han sido propensos a ser tratados poéticamente y que de algún modo en tu carrera y en estos 8 libros concretamente pues se puede apreciar mejor? Bueno, a mí lo que más me interesa tanto en narrativa como en poesía es el paso del tiempo o el paso de nosotros en el tiempo.
el paso de las estaciones, el paso de la vida, ¿no? Como el paso de la ciudad, ¿no? Es decir, cuando uno nace, conoce una ciudad, ¿no? Que es de una manera. Esta ciudad en concreto era deliciosa, íntima, era una ciudad maravillosa donde la naturaleza lo invadía todo, es decir, llegaba a la Plaza de Gracia y ya estaba ahí el campo entrando en Granada, ¿no? Y de pronto pasan los años, no te das cuenta y te encuentras que vives en una ciudad que es extraña, ¿no? Y eso ocurre con todo, ¿no? Has dicho en alguna ocasión, precisamente hablando de Granada, que mantienes con ella una relación de amor-odio, ¿no? Claro, por esto, porque por una parte la ciudad que yo conocí y otra la ciudad que está cada vez más fea, ¿no? Cada vez más fea, por ejemplo, es que hay tantas cosas feas. Sí, por ejemplo, date un paseo por ahí y verás esa estatua horrorosa que han puesto ahí, no sé si la habrás visto. ¿Cuál es? Es una de un hombre así. Ah, la del viajero, creo que se llama, ¿no? Sí, vamos, es una cosa de un mal gusto. No sé. ¿Cuál es el taller de poesía de Fernando de Villena? ¿Cómo es un día en el trabajo, en ese taller de Fernando de Villena? ¿Cómo utiliza los rudimentos, que son la palabra, en definitiva, ¿no? Bueno, yo trabajo, cuando estoy con una novela o con algún libro de crítica literaria, soy muy constante, trabajo todos los días bastantes horas, siempre más por la mañana que por la tarde, le dedico bastantes horas. Y sin embargo, cuando escribo poemas es muy diferente, eso tú ya lo sabes porque también eres poeta, eso te viene dado en cualquier momento y tú no puedes, es decir, tú vas por la calle y de pronto descubres la primera celinda, ¿no? Que están a punto ya de abrirse y te llega el olor y te sientes una emoción que se te hace palabras, y te viene ese primer verso, ¿no? Y ya tienes que seguirlo. Entonces la poesía es así, que no obedece a una disciplina, ¿no? ¿Cómo se sabe que se ha terminado un libro de poemas? Porque bueno, uno va escribiendo esos poemas y cómo le da ese empaque para que sea un libro, ¿no? Pues mira, es que hay dos tipos de libros de poemas. Hay algunos que se conciben de una manera unitaria, lo cual en mí es poco frecuente, pero por ejemplo Antonio Enrique es un poeta más así, que los concibe casi como una obra de narrativa, ¿no? Entonces, o como un concierto, y entonces se pone a escribir sistemáticamente un libro de poemas. Yo aquí, de los 8 libros que tengo, solamente hay de esa índole algunos que he dedicado al cine, a los viejos cines de Granada, ¿no? Eso sí lo he escrito de una manera continuada y tal, ¿no? Pero todos los demás son poemas que se van acumulando. Entonces llega un momento en que dices, tengo demasiado, vamos a cortar por aquí y empezar otro y tal, ¿no? Por ejemplo, aquí se incluye un libro que es un libro de viajes, que incluye algunos poemas que escribí cuando estuvimos juntos en Argentina, luego en Colombia, en la India, en muchos sitios, ¿no? Un libro de viajes que se llama Repúblicas del Ensueño. Pues lo he cortado y ahora ya he empezado otro libro también de viajes que se llama Libro de las Peregrinaciones, ¿no? ¿De qué manera los viajes, ahora que estás hablando de esos viajes que has realizado, cambian eso que decía al principio, la manera de mirar el mundo? Claro, por supuesto, eso casi que te lo diría mejor en un poema. ¿Te lo puedo leer? Por supuesto. Uno se va olvidando del que fue conforme pasa un día y después otro en la India. Algo se nos depura en las entrañas, como si un buitre a mordiscos nos fuese modelando. Nos depuran los ojos ilusionados de los tullidos, la sonrisa de los leprosos o la alegría incomprensible de tantos niños delgados como cañas silvestres y comidos de sarna que viven en la calle y que nada poseen. Nos depura el hambre de los otros, su dolor silencioso cuando miran al cielo desde su reino de basuras.
nos depuran la pena y la impotencia. Y al final regresamos a nuestro mundo de oropeles, pero ya nada es lo mismo, o por lo menos no lo somos nosotros. Fernando, antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría también que nos comentara, porque eres profesor de literatura en instituto, y de algún modo me imagino que tendrás tomado el pulso a los más jóvenes, cómo llegan esos jóvenes a la literatura y si hay un futuro de la literatura pues, entre los más jóvenes, si podemos un poco evidenciar pues, de esos alumnos que pasan por tus clases, si hay un interés realmente por la poesía y si a esto le queda algún futuro. Es muy triste, pero hay muy poco interés. Yo creo que en Europa hay muy poco ya interés por la poesía, es decir, hay gente que quiere escribir poemas, pero claro, le falta formación, es decir, la formación cada vez es peor porque es que la literatura se ha quedado reducida a un mínimo increíble en los programas, entonces no hay apenas formación. Aquí está pasando ya como en los conventos de monjas, que se están trayendo monjitas de los países del tercer mundo para darle un poco de vida. Algo así está ocurriendo en España, ¿no? Que los mejores poetas y tal que llegan nuevos vienen de fuera, de Hispanoamérica, Con estos 8 libros en uno que son Los colores del mundo nos despedimos. Fernando, muchas gracias por atendernos y mucha suerte con ese libro. Muchas gracias a ti, Dani. De Federico Mosia, En un instante de felicidad. Va de una historia de amor entre una extranjera y un italiano. Un libro, pues La Muladí. Es sobre, la historia de una musulmana en Granada. Es de un escritor granadino, un médico, escritor granadino, y es un libro fantástico que yo lo recomiendo. El jueves 24 de abril se inaugura la exposición efímera y eterna, en la que se pueden ver obras del artista plástico Paco Herrera. Puede visitarse en el Centro Cultural Gran Capitán hasta el 18 de mayo, de martes a sábado por la tarde y domingos por la mañana. La entrada es gratuita. Jorge Drexler actúa en la ciudad el próximo jueves 24 de abril presentando su disco Bailaré en la Cueva. Grabado en Bogotá y Madrid, tiene el sello característico de Drexler. Será a partir de las 9 de la noche en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Entradas desde los 32,40 euros a los 37,80. Con motivo de las actividades programadas por el Día del Libro, el próximo viernes 25 de abril se impartirá la conferencia La Granada desaparecida, a cargo de Juan Manuel Barrios Rozúa. Será en la Biblioteca Municipal del Salón, donde también se puede visitar la exposición 50 años con Mafalda, a partir de las 9:30 de la noche, con entrada gratuita. El popular cantante Sergio Dalma visita Granada con su gira Tour Cadore 33, 90 minutos en los que los fans de Dalma podrán disfrutar de sus letras y su música. El viernes 25 de abril, a partir de las 9:30 de la noche, en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Las entradas oscilan entre los 32,40 euros y los 43,20. Los días 26 y 27 de abril, Ficzone abre sus puertas en el Palacio de Congresos de Granada, una convención de cómics, animación y juegos que contará con exposiciones, torneos de Warhammer o conferencias como la del productor japonés Masao Maruyama, entre otras actividades. Entradas a 4 euros y más información en la página web www.ficzone.com. Nos marchamos hasta la semana que viene, pero no nos queremos ir sin antes tener un recuerdo para ese mago de la literatura que fue Gabriel García Márquez. Con él nos despedimos hasta la próxima semana. Sean felices. Que pudiera ser otra cosa. Las bases, las fuentes de mi literatura y de lo que yo podía contar realmente sacado de las tripas, no estaba en ninguna lectura, ya lo traía dentro. Lo que a mí realmente me ha sustentado, me conmueve y me motiva, es la cultura popular. La fama, los viajes, todo, no he logrado aislarme de eso, porque estoy siempre dándome cuenta cómo van las cosas por ahí, qué están cantando los cantantes. Desde hacía tiempo tenía la idea de que debía escribir una novela en la cual sucediera todo. Y sabía que en ese suceder todo tenía que estar toda esa memoria de las catacas, las fantasías, las supersticiones.